Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un montón de reacciones a la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones. Queremos este video y analiza las respuestas especialmente desde la izquierda y lo que éstas pueden revelar sobre el panorama político actual. Exacto, es como una ventana a las emociones del momento, especialmente de aquellos que parecieron tener dificultades para aceptar el resultado. Lo primero que me llama la atención es el silencio de Kamala Harris tras la victoria de Trump. Nada de discurso de concesión, nada de llamada telefónica, un contraste llamativo con la insistencia previa sobre la posibilidad de que Trump no aceptara los resultados. Sí, es una observación interesante. Parece que la atención se desvió instantáneamente de la posible reacción de Trump a la reacción de quienes se lo oponían. ¿Y esto qué nos dice sobre la narrativa que se estaba construyendo? Claro. Y hablando de reacciones fuertes, la revista Rolling Stone no se anduvo con rodeos. Usaron un lenguaje bastante fuerte para describir a Trump, una muestra de la profunda animosidad de algunos medios hacia él. Sí, más allá del lenguaje en sí, es crucial analizar por qué se recurre a estos términos. ¿Refleja esto una tendencia en la cobertura mediática de Trump? ¿Cómo se inserta esta reacción en un patrón más amplio? Y, por supuesto, no podemos olvidar las reacciones de las celebridades. Billie Eilish, por ejemplo, afirmó que era una guerra contra las mujeres. Pero el video cuestiona esta afirmación, señalando que muchas mujeres votaron por Trump. Este punto es clave porque desafía la idea de que ciertos grupos demográficos votan en bloque. Es un recordatorio de la diversidad de opiniones dentro de cualquier grupo y cómo las generalizaciones a veces pueden ser engañosas. Exacto. Y luego llegamos al voto latino, que se vuelve aún más interesante. El video presenta la perspectiva de María Hinojosa, quien sugiere que los latinos que votaron por Trump lo hicieron debido al racismo internalizado y un deseo de blancura. Es una afirmación polémica que nos obliga a profundizar en el concepto de racismo internalizado, esa forma de opresión que se interioriza y lleva a algunos a rechazar su propia identidad. ¿Cómo se relaciona esto con el contexto sociopolítico y la experiencia de la comunidad latina en Estados Unidos? El video argumenta que antes de las elecciones los latinos eran retratados de manera muy positiva, pero luego, por el simple hecho de apoyar a Trump, fueron etiquetados como misóginos y racistas. Lo fascinante aquí es cómo el apoyo a un candidato puede transformar la percepción de grupos enteros. Es un ejemplo de cómo la política puede influir en la construcción de estereotipos, tanto positivos como negativos. Es como si de la noche a la mañana pasaran de héroes a villanos para algunos. Y esto conecta con lo que el video identifica como el mayor problema de la izquierda, una incapacidad para reconocer sus propias deficiencias. Culpan de la derrota al sexismo, al racismo, a cualquier cosa, menos a sus propias políticas o mensajes. Esto plantea una pregunta fundamental sobre la capacidad de autocrítica y aprendizaje a partir de las derrotas políticas. Se está perdiendo la oportunidad de analizar las estrategias y conectar con el electorado de manera más efectiva. Totalmente. Y luego está todo el análisis sobre el desempeño de Kamala Harris, que según el video fue bastante mediocre. Aparentemente tuvo un rendimiento inferior al de Biden en todos los estados. Si conectamos esto con el panorama general, se añade otra capa a la conversación sobre la dinámica dentro del Partido Demócrata y cómo se gestionó la campaña. Hubo factores internos que influyeron en el resultado final. El video incluso sugiere que Biden pudo haber saboteado intencionalmente la campaña de Harris. Suena descabellado, pero sin duda da que pensar. Es una afirmación provocadora, sin duda. Ya sea que se esté de acuerdo o no, este tipo de especulaciones revelan el nivel de análisis e interpretación que surge tras un evento político tan significativo. Claro. Y no son solo los expertos quienes muestran emociones intensas. Recordemos la reacción de Van Jones en directo al conocer los resultados. Fue, digamos que, bastante intensa. Sí, fue una respuesta muy emocional, muy visceral, que según la interpretación del video, refleja negación e incapacidad para aceptar la responsabilidad por la derrota. Pero más allá de la interpretación, es importante analizar ese tipo de respuestas en el contexto de un sistema político que a menudo se percibe como muy polarizado y emocionalmente cargado. Negación, dolor, ira. Todo está ahí. Y luego tenemos a Demi Moore opinando que Estados Unidos se construyó sobre fanáticos, religiosos y criminales. Esa es una afirmación muy cargada de significado y es interesante observar cómo el video responde. Cierto. La respuesta es básicamente, si tanto odias este país, ¿por qué no te vas? Una frase que, seamos sinceros, se escucha mucho en este tipo de debates. Esta respuesta refleja una frustración más amplia con lo que algunos perciben como hipocresía, especialmente por parte de figuras públicas que disfrutan de los beneficios de vivir en Estados Unidos mientras critican sus cimientos. Es un tema complejo, con opiniones fuertes en ambos lados. Y hablando de opiniones fuertes, no olvidemos el debate sobre el colegio electoral. Después de que pareciera que Trump podría ganar el voto electoral pero perder el voto popular, algunos, como Chris Hayes en MSNBC, ya pedían su abolición.
Es un tema recurrente después de las elecciones en las que los resultados del colegio electoral difieren del voto popular. Reaviva la conversación sobre la equidad y eficacia del sistema. Exactamente. Pero aquí está la sorpresa. Resultó que Trump también ganó el voto popular. Casi se puede escuchar la sorpresa en la sala de redacción cuando Anderson Cooper y Jake Tapper se dan cuenta de esto. Su reacción, capturada en el video, subraya lo inesperado que fue este resultado para muchos. ¿Refleja esto un sesgo en las encuestas o una falta de comprensión de las verdaderas tendencias del electorado? Fue una gran victoria para Trump, sin duda. Y el video realmente enfatiza que no fue solo una victoria por poco. Estamos hablando de avances significativos entre grupos que tradicionalmente votaban por los demócratas. Fue un terremoto político que cambió el panorama de maneras que muchos no anticiparon. Pero, ¿cuáles fueron las causas subyacentes de este cambio? ¿Qué nos dice sobre la evolución del electorado estadounidense? Es interesante cómo este video utiliza reacciones individuales como si fuera una lupa para examinar tendencias y narrativas políticas más amplias. Sí, es como si cada reacción fuera una pequeña pieza de un rompecabezas y al juntarlas todas empieza a ver una imagen más grande. Precisamente. Y lo que llama especialmente la atención es el enfoque del video en la dimensión emocional de estas respuestas. Hay mucha emoción ahí, a flor de piel, desde la incredulidad y el shock hasta la ira e incluso una sensación de traición. Este énfasis en la emoción plantea preguntas interesantes sobre cómo procesamos los eventos políticos y el papel que juegan los sentimientos en la configuración de nuestras opiniones. Totalmente. Es como si la gente estuviera lidiando no solo con los resultados en sí, sino también con las consecuencias emocionales de esos resultados. Y el creador del video parece argumentar que esta intensidad emocional a veces puede nublar el juicio y obstaculizar un diálogo productivo. Es como si dijeran, oye, alejémonos un poco del precipicio emocional e intentemos comprender qué sucedió realmente. Exacto. Es un llamado a un análisis más razonado y matizado de la situación. Es lo que estamos intentando hacer aquí, ¿verdad? Mirar más allá de las reacciones instintivas iniciales sin analizar realmente los factores subyacentes que contribuyeron a la victoria de Trump. Precisamente. Se trata de comprender las complejidades del panorama político y entablar conversaciones reflexivas sobre las implicaciones de esta elección. Y una de esas implicaciones, como se destaca en el video, es la profunda división que existe dentro de la sociedad estadounidense. Sí, esta elección parece haber expuesto fallas más profundas de lo que muchos imaginaban. Y no es solo una división entre demócratas y republicanos. También se da dentro de estos grupos mismos. Ese es un punto importante. Vemos fracturas dentro del Partido Demócrata, como se destaca en la discusión del video sobre el desempeño de Kamala Harris y la dinámica interna entre ella y Biden. Y por otro lado, ciertamente también hay divisiones dentro del Partido Republicano y algunos todavía dudan en abrazar por completo el estilo populista de Trump. Estas divisiones internas dentro de cada partido hacen que el panorama político sea aún más complejo e impredecible. Totalmente. Es como si estuviéramos presenciando una reorganización de las lealtades políticas y no está del todo claro dónde se asentarán las cosas. Es un periodo de cambio e incertidumbre que puede ser emocionante e inquietante al mismo tiempo. Totalmente. Es emocionante en el sentido de que abre posibilidades para que surjan nuevas coaliciones y movimientos políticos. Pero también es inquietante porque puede parecer que el suelo se mueve bajo nuestros pies y no estamos muy seguros de dónde aterrizaremos. Y esta incertidumbre se refleja en las reacciones que vemos en el video. La gente está tratando de dar sentido a lo que pasó, de orientarse en un panorama político que de repente se siente muy diferente. Y ese proceso de dar sentido puede ser complicado y emocional, como lo demuestran las fuertes reacciones que hemos estado discutiendo. Es como si todos estuviéramos tratando, colectivamente, de armar un rompecabezas sin saber cómo se supone que debe verse la imagen final. Y eso es parte de lo que hace que este video sea tan convincente. Captura esa sensación de confusión e incertidumbre. Esa lucha por comprender un momento político que se siente trascendental y desorientador al mismo tiempo. Es como una cápsula del tiempo de emociones crudas y reacciones inmediatas, preservada para que la analicemos y aprendamos de ella. Exactamente. Y al estudiar estas reacciones podemos obtener información valiosa sobre las fuerzas que están dando forma a nuestro panorama político y los desafíos que enfrentamos como sociedad. Y uno de los mayores desafíos, como lo destaca este video, es cerrar las brechas que nos separan. Es un desafío que requiere empatía, comprensión y la voluntad de entablar conversaciones difíciles con quienes tienen puntos de vista diferentes. Se trata de escucharnos unos a otros, incluso cuando no estamos de acuerdo, y tratar de encontrar puntos en común.
Y se trata de conocer que demonizar a nuestros oponentes y recurrir a explicaciones simplistas solo sirve para profundizar las divisiones que ya existen. Exactamente. Es hora de dejar atrás el juego de las culpas y empezar a tener conversaciones más constructivas sobre cómo podemos avanzar como nación. Este video, con sus ejemplos tan vívidos de reacciones viscerales, nos invita a reflexionar sobre el papel de la emoción en el discurso político, hasta qué punto las emociones pueden ser un motor para el cambio social, y cuándo se convierten en un obstáculo para el diálogo constructivo. Son preguntas complejas que nos invitan a mirar más allá de la superficie, a comprender las motivaciones y los miedos que subyacen a estas reacciones. Esta elección, con su resultado inesperado y las intensas reacciones, nos presenta una oportunidad única para la reflexión y el autoexamen. Sí, tienes razón, es como un espejo que se coloca frente a la sociedad y nos obliga a confrontar algunas verdades incómodas sobre nosotros mismos. Exacto. Y una de esas verdades, como sugiere el video, es la limitación de depender únicamente de las apelaciones emocionales y la demonización del oponente en el discurso político. Es como si dijeran, bueno, todas estas ofensas, todo este alarmismo, ¿realmente funcionó? ¿O simplemente empeoró las cosas? Es la pregunta clave. ¿Este enfoque realmente persuade o simplemente profundiza las divisiones, haciendo aún más difícil encontrar puntos en común? Es algo que todos debemos considerar independientemente de nuestras afiliaciones políticas, porque al final del día todos compartimos este país y tenemos que encontrar la manera de coexistir incluso cuando no estamos de acuerdo. Bien dicho. Y quizás al examinar estas reacciones, al comprender las emociones subyacentes, las motivaciones, podemos comenzar a cerrar esas brechas y entablar un diálogo más productivo. Has recibido mucha información para reflexionar hoy y te animo a que sigas explorando estas ideas, a que sigas cuestionando, a que sigas aprendiendo. Porque de eso se trata The Deep Dive, de empoderarte para que comprendas el mundo que te rodea. Este análisis de las reacciones a la victoria de Trump nos ha llevado a explorar la complejidad del panorama político actual, las emociones que lo impulsan y los desafíos que enfrentamos como sociedad. Recuerda que tu comprensión del mundo se enriquece con cada nueva perspectiva que exploras. Hasta la próxima.